bienvenidos a este nuevo encuentro con CFD+, último webinario de este mes. Cae muy bien hoy el día porque ya sabéis que hemos tenido una semana muy interesante desde un punto de vista no solamente macroeconómico, sino también de la cita más importante en términos del Banco Central. El martes hemos tenido la intervención del Bank of Japan, ayer la Federal Reserve y hoy el Banco Central Europeo. No es un caso que he puesto esta fecha porque obviamente quería también, como veis del título del webinar de esta semana, quería comentar un poco también qué perspectiva podemos tener leyendo los gráficos y la última noticia para el mes de mayo. Obviamente recuerdo siempre que este webinar será grabado y obviamente vamos a tener más cita el próximo mes. No perdéis tiempo perdonadme, no faltad en visitar frecuentemente la página de CFD+, porque aparte yo están muchos analistas de altísimo nivel que tocan los más diferentes temas. Por lo tanto, os invito siempre a echarle un vistazo. Aparte la parte formativa, recuerdo siempre que en la página CFD+, podéis encontrar muchísima herramienta y artículos útiles para estudiar un poco lo que está pasando en el mercado, y también tenéis una serie de herramientas a vuestra disposición totalmente gratuita por la cuenta en el broker Capex, y también vais a encontrar un montón de indicaciones útiles en las redes sociales. Como veis, tenemos presencia en YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, y además de esto hay disponibilidad de informes financieros, informes de mercado. Todas las informaciones o cualquier duda que queréis quitaros, podéis conseguirla escribiendo un correo a info@cfdmas.com. Sin más, vamos a empezar a ver un poco las situaciones del mercado. Empezamos como siempre echando un vistazo al gráfico digamos, de la última caída de los Standard & Poor's. Como veis, después de esa grande caída a menos 33, el índice actualmente ha llegado a un menos 15%, un poquito más, debido a que ayer consiguió, mejor dicho, esta noche el índice S&P consiguió llegar casi a los 3.000 puntos, algo que nadie se esperaba, pero como sabéis, todo tiene una explicación y hoy intentaremos un poco aclarar ese punto. ¿Por qué el mercado está subiendo tanto? ¿Es solamente un rebote? ¿Este rebote esconde algo más importante? ¿Seguiremos subiendo? Vamos a intentar contestar a todas esas preguntas y de esta forma tendremos al menos una idea clara de lo que hay que hacer por el mes que viene. Primeramente, estamos en un momento muy importante por el mercado porque parece que entramos en la fase 2 para todos los países europeos. Significa simplemente que vamos a empezar probablemente con la debida precaución a empezar un mínimo de vuelta a la normalidad. Se volverán a abrir la actividad industrial, poco a poco nosotros también volvemos a disfrutar un poco del aire, a ir un poco al aire libre, disfrutar un poco digamos, del mundo fuera de casa, y veremos si esta situación se puede mantener. Tenemos una noticia muy interesante desde este punto de vista que merece la pena compartir con todos vosotros, que es referida al descubrimiento, digamos, del descubrimiento de un producto. Descubrimiento es una palabra grande, que en realidad ese fármaco ya se había utilizado por la ébola por parte de la compañía farmacéutica Gilead, que prácticamente parece que está funcionando bien. Ahora está entrando en la fase 3, la fase final. Si todo va bien, de todas formas, por lo que se está entendiendo de todo el trabajo de los 70, un poco más de 70 compañías farmacéuticas que están estudiando una vacuna contra el COVID-19, si todo va bien en septiembre deberíamos tener una cura definitiva. De mientras, pero, merece la pena también tener en cuenta una cosa que nos servirá también para ver si el mercado financiero puede seguir aprovechando de esta subida. Y para poder aprovechar de esta subida necesitamos que el virus
tendría, no digo que desaparecer porque es una palabra un poco fuerte, también es posible porque hay mucha teoría en mérito, pero obviamente como no soy un biólogo molecular no me voy o sea, no puedo dar una opinión, digamos, concreta, pero parece que este virus, siendo de una forma innatural, es muy probable que desaparezca solito y esto podría pasar propiamente entre el mes de mayo y junio. Obviamente, pero los números que están llegando de contagio y de muertos aún son muy altos, desafortunadamente. Por lo tanto, digamos, la economía empezará a navegar un poco a vista. Digamos que a partir de este punto es, digamos, algo que el mercado intentará incluir para seguir subiendo. Ya el mercado ha descontado prácticamente todo lo que tenía que descontar. Ha descontado un escenario básico de crisis, ha descontado un escenario donde el mercado, donde prácticamente se irá subiendo y mejorando la economía prácticamente entre este año. Si todo va bien, según lo que está descontando el mercado, vamos a volver a subir y a mejorar sin problema. Tengáis en cuenta de todas formas que en el momento en el cual se encontrará una cura definitiva a este virus, tendremos prácticamente un subidón fuertísimo de los mercados, más de lo que hemos visto hasta ahora. Obviamente hay que tener los pies en tierra porque si la fase 2 está descontada, y obviamente también una hipotética fase 3, ¿no? Donde toda la producción se empieza a recuperar a nivel mundial. El problema es que se está descontando una situación que se llama Goldilocks Economy, que significa los mejores de los mundos posibles. Lo que estamos viviendo lo que hemos vivido al principio del año con mercados que se iban subiendo sin parar hasta el infinito. Luego ha llegado este virus y todo se ha transformado en un momento muy dramático por el mercado y para todo. Sí, nosotros hemos escuchado muchas veces esta expresión, después del virus nada será igual que antes. La impresión que el mercado está diciendo esto: olvidemos el virus, pronto todo volverá como antes. ¿Ok? El mérito de esto no será la atención médica, el esfuerzo que están haciendo la estructura hospitalaria para salvar el mayor número de vidas posible, sino será el poder del dinero. El poder del dinero creado, mejor dicho, impresos en cantidad industrial por la Fed y todos los demás bancos centrales para financiar esta economía bloqueada y para evitar que haya problemas mucho más graves por el sistema económico. Saliendo siempre como ejemplo clave aquello de la Fed, la cosa importante que tenéis que tener en cuenta cuando pensáis a la Fed es que ahora mismo el famoso lema nunca luchar contra la Fed es más fuerte que nunca, propiamente porque la Fed, conjunto al gobierno americano, tienen que hacer el imposible para salvar toda la empresa americana, aunque hasta la más endeudada, porque una caída potente del sistema económico, o mejor dicho, una vuelta depresiva del sistema económico llevaría a problemas bastante gordos. Llevaría en riesgo hasta la democracia y todo el sistema que América ha creado en 50 años de trabajo. Obviamente tenéis que tener en cuenta también algunos, digamos, resumen creado por la Fed, con lo cual se confirma la posibilidad de una fuerte recesión a partir de este verano. Esto lo hablamos el año pasado y todo se está encajando perfectamente. Problema: ¿cuánto puede durar esta fuerza monetaria de la Fed? Es un problema que todos están poniendo, aunque tenéis que tener en cuenta un poco cómo funciona este movimiento alcista que estáis asistiendo nell'índice Standard & Poor's, que obviamente es un movimiento creado primariamente por la cantidad de dinero que se ha creado por la Fed, pero también porque la cosa importante
es que los mercados siguen subestimando el riesgo de esta pandemia. Si sabemos, obviamente, que esto puede durar hasta 2 años, como han dicho muchos científicos. También, por ejemplo, tengamos en cuenta también que hay que mantener un estado de ánimo por el inversor más positivo posible. Este crecimiento en este momento depende, además de la actividad de los bancos centrales, de este optimismo, ¿no? Pero los bancos centrales deben seguir empujando liquidez y se volverá a tener un crecimiento del PIB muy importante. Pero tenéis en cuenta que aunque el mismo Powell ha tenido que cambiar actitud, el mismo Powell prácticamente se ha adaptado a toda la paliza mediática que ha recibido de Trump de adaptarse a dar un dólar débil, a poner más dinero en el mercado. No sabemos este bazooka si puede realmente haber parado definitivamente por este año, por lo menos este año, o por lo menos unos meses, la caída del mercado. Tengáis en cuenta que los datos que hemos visto en los últimos 2 días son bastante horrorosos. Hemos visto la confianza del consumidor al nivel de por debajo del 86, que es un número muy bajo, así como el PIB que ya está en menos 4,8. Permitidme mostrarme solamente eso, un gráfico para que veáis un momento una cosa importante que es relacionada a esos dos datos, porque son muy importantes. Quiero mostrar solamente este gráfico que es muy interesante desde un punto de vista macro. Si vamos a poner el dato de la confianza del consumidor con el crecimiento del Producto Interno Bruto americano, notáis alguna correlación muy importante. Aunque os parece una pérdida de tiempo, estudiar algunos datos macro es muy importante porque nos da una idea también de cómo la cosa va evolucionando. Y obviamente, aunque los mercados financieros siguen su curso, que prácticamente es un curso muy distinto de lo que es luego realmente la economía real, algunas cosas como esta nos dan una idea que luego, si algunos datos de este tipo van persistiendo en el tiempo, la cosa ciertamente no puede mejorar. El número que hemos visto en el día de ayer, en el 86,89, no es una buena situación, porque todas las veces que ese número ha ido por debajo de 80, siempre hemos tenido una correspondencia con una caída del PIB. Si ahora el PIB ya está en menos 4,8, teniendo en cuenta que en uno de los peores periodos de crisis, que fue el 2008, el PIB americano cayó un 8%, tengáis en cuenta que estamos solamente al principio de esta situación. Vamos a ver si podemos realmente lograr mantener el mercado todo el año. Los datos macro hablan claro, la situación en América es muy complicada y obviamente esta vez tenemos un problema aún más grave, que no es solamente la presencia de una pandemia global, sino también el problema es del famoso lockdown, el cierre total de países, de intercambio. Somos un mundo globalizado y por lo tanto no es una cosa sencilla, digamos, gestionar una situación de este tipo. Si no volvemos rápidamente a una decente normalidad por el verano y la mantenemos, la cosa no podrá evolucionar bien. Tengáis en cuenta también que hay un serio riesgo de una segunda ola de contagio, sobre todo si no vamos a respetar bien las reglas de distancia social y los protocolos que nos van a poner cada semana todos los gobiernos para evitar que este contagio puede irse a peor. Y también una cosa que quiero compartir con todos vosotros, propio, es una consecuencia lógica. Si va a llegar una segunda ola de pandemia, tengáis en cuenta que nosotros ya estamos muy debilitados por lo hecho que hemos estado en casa ya unos 60 días. Si esto es así, significa que si viene una segunda ola, vamos a tener muchísimo más casos y por tanto el hospital no van a respirar. Consejo, probablemente por una cuestión de respeto hacia nosotros y lo que nos rodea, tengáis muchísimo cuidado cuando salís. Mi consejo es seguir manteniendo
la norma de protección con mascarilla, etcétera. La cervecita y otras cosas pueden esperar. Si sobrevivimos bien este verano y el virus desaparece definitivamente, volveremos a la normalidad muy pronto. Pero tenemos que dar el tiempo al Instituto de Recerca y al hospital de llegar a un punto tal que se puede gestionar todo de la forma más tranquila. Dicho esto, vamos a ver un poco cómo ha evolucionado toda esta situación en el índice SP. El SP, como veis, prácticamente ha llegado muy cercano al área de los 3.000 puntos. Hemos cerrado el famoso gap del 6-9 marzo, ¿no? Hoy prácticamente hemos cerrado. El mercado obviamente ha descargado un poco de exceso de ese grande entusiasmo. Situación alcista prácticamente intacta. Como os dije, la otra semana el mantenimiento del área 2700 ha permitido, se puede seguir buscando nuevo máximo. La estructura gráfica, como veis, nos permite decir que no hay ningún problema desde el punto de vista. La línea, digamos, alcista se mantiene. Esta es la zona que no tenemos que perder a nivel, pero ahora semanal. Si en el caso que vamos a perder esta zona, tendremos que ver, antes de llegar al famoso 2400, que es el soporte clave, si podemos mantener el precio en esta zona, 2500, 2600. No puedo excluir obviamente que esto no vaya a pasar este mes, por lo tanto vamos a tener claro de todas formas algunos elementos que, digamos, a la mayoría de los inversores son desconocidos. La subida de esos días no es determinada también de la presencia de los grandes fondos institucionales, de los grandes fondos de inversión. He ido leyendo alguna estadística y se ha visto que desde el principio del año, desde el 70% del dinero, digamos, de cada fondo que tenían invertido, se ha llegado a prácticamente, perdonadme, sí, prácticamente se han quedado solamente con un 15%. Significa que están prácticamente casi todo en liquidez. La cosa que, digamos, puede pasar, porque esas son típicas maniobras para manipular el mercado, es que si en esta ola alcista empiezan a entrar todos estos fondos que aún están fuera, es muy probable que aprovecharán ese movimiento para tirarlo abajo. Esto no significa, pero, que el mercado vaya necesariamente a ser nuevo mínimo anuales tan pronto. Tenemos siempre el ejemplo de lo que pasó en el 2018. Y es un ejemplo claro que tiene que ser claro a todos vosotros. Lo que pasó en el 2018 fue una cosa muy clara. Un momento que agrando un pelín el gráfico. La cosa que, digamos, vimos en este tiempo fue que el mercado, después de esta gran caída, llegó luego a subir detenidamente. A pesar de esos movimientos verticales, siempre se recuperaba, hasta que luego hice una grande caída final, que es lo que más o menos estamos esperando todo. Pero no es probable, no es tan probable que esto pase, y a partir de allí vamos a tener un giro importante. Esto es lo que podría pasar ahora mismo. Podemos tener una inversión, el mercado no llega más en esta zona, o se acerca, luego me hace una doble V, sube todo el año, y a lo mejor vamos a tener una caída más imponente al final del año, cuando muchas cosas serán más claras, no solo a nivel macro, sino también a nivel político. Esto es una hipótesis que en este momento tenemos que valorar mucho. La W que habéis asistido es un movimiento demasiado vertical. Tengáis mucho cuidado a pensar que esto puede seguir tan tranquilamente. Obviamente nosotros seguimos el precio, pero también tenéis que tener en cuenta que esos tipos de movimientos son muy peligrosos, sobre todo la última parte que hemos asistido. La zona de los 3.000 puntos constituye de todas formas un baluarte importantísimo, y obviamente hasta que no recuperamos esta zona, hablar de una nueva inversión es muy difícil. Yo, por lo tanto, aconsejo ir con muchísimo cuidado, pero, repito, está claro que el nivel es clave. Si llegamos aquí, el mercado lo va perforando, tenemos que esperar una caída muy imponente también en el índice S&P 500. Hasta que no perdemos los 2.400, riesgo de nuevo mínimo histórico no hay. Pero en el mes de mayo hay que tener en cuenta que una corrección bastante importante por el mercado
podría llegar pronto. Y ya lo que ha pasado hoy en términos de movimiento, sobre todo por el índice DAX, nos indica que algo se está moviendo en este sentido. Para tener mayor confirmación, obviamente, debido a que mañana los índices europeos serán cerrados por el Día del Trabajador, tendremos que ver con mucha atención lo que pasará el próximo mes. Si el mercado empezará a perder los soportes clave, vamos a prepararnos a por lo menos 4 o 5 semanas de caída. En el mes de mayo siempre ha sido un mes de ajuste o cierre de posiciones, etcétera, etcétera. Tengáis en cuenta también que muchos fondos que estaban expuestos en los largos a esos niveles han tenido la posibilidad de poder hacer una sorta de cobertura, el famoso market squeeze. Por lo tanto, es muy probable que empezaran a cerrar posición alcista para luego tirar el mercado abajo otra vez. Así que a partir de esta semana, muchísimo cuidado. Podemos tener un mes negativo bastante fuerte en el índice, todos los índices hasta más o menos la mitad de junio. Por lo tanto, navegamos a vista. Repito, la clave es cómo si llegará al 2700, si llegará, y si lo romperá. Si esto no pasará, no podemos absolutamente tener una visión diferente a nivel obviamente de corto plazo, sino alcista. Todos los retrocesos, si siguen recuperándose como han hecho hasta ahora, llegarán siempre posibilidad de hacer un nuevo máximo diario. En este momento, l'índice S&P ha llegado a, digamos, está muy cercano a retestear esta zona entre el 2850 y el 2800. Mañana si cerramos por debajo de esta zona es una primera señal preocupante, pero vuelvo a repetir, todo encaja perfectamente. Si por acaso rompemos l'area de los 3000, señores y señores, a ese punto iremos a buscar un ataque del área 3100-3117. Dicho esto, vamos a echar un vistazo ahora al DAX porque realmente es una cosa interesante ver el movimiento que ha hecho hoy, y no es un caso que lo ha hecho junto con la Lagarde. El DAX ha entrado en este enorme gap que no va a ser fácil cerrarlo, entre el área del 11.500, primariamente el 11.100 puntos. Esta noche ha dado un golpe fortísimo al alza, pero no lo ha cerrado. La apertura europea ha empezado fuertemente bajista, ha seguido prácticamente todo el día y ahora el DAX sigue cayendo. ¿Esto por qué? Porque primariamente tenemos una diferencia sustancial de lo que ha dicho la señora Lagarde hoy, que prácticamente ha hecho muy poco. No ha sido una conferencia interesante, solamente se ha hablado de muchos números, de que el PIB va a caer un 5 o 12% por la eurozona, que todo depende de la recuperación, digamos, de la solución que podría venir del virus, que todo está muy incierto, bla, 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 bla. Pero luego al final, ningún paquete enorme de estímulo monetario. Tenemos solamente algún ajuste en los tipos de financiación por los bancos, pero vamos a llegar siempre al mismo punto. Se habla de paquete fiscal por parte del gobierno europeo, pero el Banco Central Europeo, por cuanto puede exigir esa cosa, no ha preparado ninguna ayuda sustancial extra, ningún paquete, y esto no es una noticia positiva. Y no es un caso que el DAX ha empezado a caer desde esta mañana, porque se ve perfectamente que hoy no se esperaba nada de tan eclatante y tan potente. Ha sido muy aburrida y ha decepcionado mucho la conferencia de la señora Lagarde, y no quiero, por ahora no ha hablado absolutamente, ha hablado que se puede subir el estímulo monetario, pero no ha hablado absolutamente de hacerlo ya. Y a mí me parece que perder tanto tiempo en una situación tan complicada como lo que Europa está viviendo no es absolutamente una buena idea. De todas formas, el domingo vamos a ver alguna medida de, digamos, de especiales por los países europeos. El Consejo Europeo tendrá que observar con mucha atención la evolución de la situación debido a, digamos, la capacidad de Europa de poder ayudar con algo extra, el famoso Recovery Fund, que, repito, no será mucho dinero y no será una solución enorme
a esa cosa. Aparte de esto, la cosa importante que tenemos que tener en cuenta, como estamos el primer día de, llegamos al primer de mayo, esta caída tendrá que ser seguida con muchísima atención. Hay algunos elementos que hay que ver, sobre todo a partir de la semana que viene. También tengo en cuenta que en este momento tenemos este cierre festivo. La semana que viene vamos perdóname, mañana el nivel de control por esta semana se quedará aquí, en esta zona del 575. A partir de aquí veremos si el DAX es capaz de pararse aquí, obviamente el nivel clave se ve perfectamente desde 1 kilómetro, será la zona entre los 400 y 337. Estas son las zonas clave que tenemos que seguir con muchísima atención. Es muy probable que el DAX llegará aquí rápidamente. Y a partir de esta zona la cosa no se va a poner muy sencilla. Si perdemos esta zona, el área de los 10.000 llegará rápidamente y este tipo de movimiento normalmente, aunque tenemos muy similares, muchos muy similares, si tiene una prosecución fuerte en los próximos días, batirá esta zona. Los cortos podrían llevar desde los valores actuales una caída de casi 1.000 puntos por el índice DAX, una cosa muy interesante. Y que prácticamente si tenéis ocasión es una tipología de trade muy interesante de cabalgar. La misma situación no es prácticamente tan parecida en el SP, que de todas formas ha perdido unos 70-80 puntos, pero la fuerza de América es totalmente distinta. Pero tengamos en cuenta que este gap no se iba a cerrar fácilmente y estaba muy claro. Este enorme gap que se llama presidente del área de los 438 por allí, tendremos que verificar si este movimiento sea solamente un fuerte retroceso, una toma de beneficio, o simplemente se va a caer y punto. ¿Ok? Esto es la misma situación que tuvimos aquí, es la misma situación que tuvimos aquí, pero tenemos que ver si este movimiento se va concretizando. Pero repito, el objetivo que ha conseguido el DAX ha sido muy rápido. La área del 11.000 era nuestro objetivo, 11.100, pero luego ha ido demasiado allá durante la sesión nocturna y por lo tanto caída y toma de beneficio están a la puerta. Veremos ahora si esta caída nos dará al menos la posibilidad de llegar aquí. Recordad siempre que el área de los 9.500, 9.300 es la base muy potente por el DAX. Si no perdemos esta zona, vamos a entrar en una fase lateral. Respecto al índice, a los índices americanos, la probabilidad de una fase lateral es muy importante y esto nos ayudaría por lo menos a evitar caída más fuerte. De todas formas, vamos a seguir este movimiento a partir de la semana que viene. De allí, si corto será corto, ben venga, porque una caída del mercado de esa magnitud nos ayuda obviamente a sacar más beneficio en situaciones obviamente de corto, porque la volatilidad es mucho más alta y los movimientos más potentes. Esto también por el DAX. Vamos a echar rápidamente un vistazo a la situación del Nasdaq. También una situación interesante porque también el índice ha llegado muy cercano a hacer este cierre que no se ha verificado al 100%. Perdonadme, no he cambiado el gráfico. Un segundo, tengo la pantallita. Perdón, porque el Nasdaq, este gap famoso, lo ha cerrado, lo siento, culpa mía. Hemos cerrado el famoso gap del 6-9 de marzo. La cosa interesante es que si vamos a echarle un vistazo, vamos a notar cómo prácticamente esta zona ha hecho de, como veis, de rebote. Esto será nuestro soporte obviamente para toda esta semana y a partir de aquí el precio notáis como tiene esa posibilidad de llegar aquí. Hemos conseguido un nivel clave que era el área de los 9.000, 9.114. La zona aquí prácticamente ha sido una zona muy importante. Otro poco iba a cerrar el último gap, el Nasdaq, que de aquí es capaz que va a ser nuevo máximo histórico. Tengáis también en cuenta que hay algunos sectores que dentro que están funcionando muy bien.
grandes índices como Amazon, Microsoft, que con ese cierre se están beneficiando mucho, la compañía farmacéutica. Todo esto, junto obviamente al sector tecnológico, ha contribuido a proporcionar una subida más fuerte por el Nasdaq. En este momento, repito, la tendencia alcista se queda confirmada. Vamos a empezar a verificar esta área del 8.700, cómo va a evolucionar. Si esta caída llegará hasta aquí, veremos si el soporte mantiene. Si seguimos manteniendo mínimo creciente, no habrá problema. En el momento en el cual esa caída podría tener una persecución más potente, y por cuanto he visto hoy hay todos los presupuestos para que pase, obviamente veremos también el cierre de mañana para tener mayor confirmación. Entonces, el primer objetivo por el Nasdaq es llegar aquí. No sé si exactamente el Nasdaq será capaz de caer a una profundidad muy similar a esta, pero sí puede ir más allá de este famoso mínimo, ¿verdad? De los 6.000, porque teniendo en cuenta la composición con empresas que están ganando mucho dinero con lockdown, en un caso que Amazon ha hecho un nuevo máximo histórico, o empresas farmacéuticas como Gilead, que están llevando adelante una cura, parece muy eficaz, y no solamente ella, hay muchas empresas americanas que están trabajando muy bien por la búsqueda de una cura. Toda esta situación podría llevar una caída, obviamente, muy importante, pero a lo mejor no volveremos aquí todo el año. Veremos. De todas formas, la zona que habrá que ajustarse mucho es el área del 8.000 puntos. Si esta zona mantendrá, señores y señores, no habrá ningún problema. Los problemas graves empezarán solo por debajo de los 7.500. Hasta entonces vamos a navegar a vista. Si el mercado, después de este tipo de movimiento, si mañana también va a recuperar con fuerza la zona de los 2.000, de los 9.000 puntos, perdonadme, no habrá ningún problema. Pero la condición es para poder seguir subiendo que sigamos teniendo un mínimo creciente. La acción de precio en esos casos es importantísima porque es uno de los pocos elementos válidos y objetivos que tenemos a disposición. Dicho esto, si por acaso la subida seguirá, vamos a buscar el cierre de este gap del área de los 9.500. Si llegamos aquí, prácticamente habrá una inversión a medio largo plazo. Con el Nasdaq todo es posible. Echamos un vistazo ahora al Dow Jones, luego veremos un poco de materia prima. Dow Jones prácticamente está un pelín más débil, pelín, propiamente porque, como veis, el gap no lo ha cerrado y es muy probable que no lo haga por ahora porque la composición del índice tiene empresas que están sufriendo mucho, hablando del transporte aéreo, por ejemplo, y esto no le ha permitido disfrutar a lo grande de esta subida. El área de los 24.500 honestamente es un área clave. Esta es una zona que no hay que perder, pero al mismo tiempo la clave es que no vamos a perder los 22.900 por debajo de esta zona, y si obviamente el área de los 22.000 se abatará, vamos a volver a buscar esta zona de los 21.000 puntos. Esto, como veis, el mínimo creciente que se ha construido con más fuerza. Si vamos a mantener esta zona no habrá ningún problema, pero de mientras, repito, mucho cuidado porque después, digamos, de haber llegado a este pique y no pudiendo tampoco llegar ni a los 25.000, es muy probable que el Dow Jones podría descontar un poquito más esta fuerza bajista. Mañana, obviamente, si cerraremos con un mínimo que podría llevar el índice a acercarse mucho al área de los 23.000 puntos, podemos tranquilamente tener una apertura del lunes con un fuerte gap down. Ahora vamos a echar un vistazo un poco a la situación del oro y del petróleo, que como sabéis en este momento está viviendo un momento de recuperación, aunque temporal. Vamos a ver un momento las situaciones del WTI. El Brent está mucho mejor simplemente porque no tiene el problema así gordo de los costes de transporte que el WTI. Nosotros en Europa no utilizamos el WTI. El WTI se usa principalmente en Asia, en América. Nosotros utilizamos el Brent, que sería el petróleo del Mar del Norte, y tiene un transporte más rápido. Si vemos esto, notáis como la grande W que ha hecho
el petróleo. Obviamente aquí hemos hablado del precio negativo que pero vosotros no veis porque el broker tiene que hacer el rollover para evitar de ir a Oklahoma en América a pillar el petróleo, barril entero para dárselo a todos vosotros. El problema es que en esos casos, habiendo tenido ese precio negativo, son ineficiencia técnica, hemos hablado mucho de este tema la última vez. La cosa interesante es que se está recuperando. Tenemos una buena participación, digamos, una buena recuperación porque estamos llegando prácticamente al punto de saturación de la cantidad, digamos, de la cantidad máxima de barriles que se pueden almacenar. Es un estudio de Goldman Sachs, habla de que por final de mayo, principio de junio, como máximo vamos a tener, no hay más espacio por el petróleo. La cosa interesante pero que esto no sería un evento negativo porque si nosotros empezamos a retomar digamos, la producción a nivel mundial y un poco de transporte global, el petróleo se empezará a consumar. Y esto daría un mínimo de reequilibrio entre la demanda y oferta. Por esto, si llegamos a este punto de saturación total de oferta y el principio de la recuperación de la demanda, el petróleo en un par de meses podría encontrar un suelo importante. No me espero de todas formas a partir de estos $20 una probabilidad de retroceso importante si también los índices empiezan a caer. Y la zona que tenemos que seguir con mucha atención este mes es la zona de los $14, sobre todo la zona de los $19. Esos son los dos macro soportes. Abatida esta zona, la cosa se podría empezar a poner fea. Tengáis en cuenta una cosa, que no podéis cerrar con un precio negativo. Si estáis corto, tengáis en cuenta que si se acerca a los cero tenéis que cerrar la posición. Consejo que os dije ya la otra vez, mirad la fecha de caducación de cada futuro de cada mes exacta si estáis en el petróleo, si trabajáis y multidía, porque no podéis absolutamente operar en el día del rollover. Tengáis muchísimo cuidado a no hacer esa tontería, porque os puede encontrar una mala sorpresa debido al efecto contango. Yo personalmente veo esta recuperación muy importante. Creo que podemos llegar a los $20 sin ningún problema. Aquí veremos si efectivamente esta zona es capaz de poder ser abatida. Vamos a ver si podemos también cerrar este gap en extensión, pero empezamos, vamos por punto. La recuperación de los $20 significaría dar una posibilidad a toda la compañía de share oil que con ese precio no van a de ninguna parte y no solamente estarán fuera del juego, ma arriesgarán muchísimo en ir a utilizar el famoso capítulo 11 que se trata simplemente de declarar bancarrota. Como Estados Unidos de todas formas está haciendo reserva estratégica, están contratando ha contratado nueva de esta compañía para que le produzcan petróleo y se lo venden directamente al Departamento de Energía de Estados Unidos. Por lo tanto, la cosa interesante que todas estas situaciones junto a algunas regulamentaciones que se están aplicando en el mercado de ETF para evitar caída verticales de precio, los fondos que están, digamos, trabajan, los ETF que trabajan, digamos, en compra de petróleo tendrán que comprar no solamente una caducación, sino más meses, por lo menos 2. Esto permitirá distribuir mejor la posición y evitar ineficiencia como lo que hemos visto en el mes de mayo. Esto por el petróleo. Vamos a ver el oro y vamos a hablar un momento de lo que podría pasar, porque el oro en este momento ha tenido obviamente una baja y esto son consecuencias siempre, aunque el dólar index en este momento se mantiene bastante alcista, son siempre consecuencias debidas a lo hecho que el oro en este momento puede tener una fase simplemente de digamos, de toma de beneficio. Si el mercado se empezará a tener una crisis más profunda, obviamente la subida no va a ser tan fácil porque el dólar index obviamente tendrá una subida más importante. Por lo tanto, si lo vamos a ver un momento, tengáis en cuenta que en este momento, aunque está cayendo, está en una zona prácticamente importante, si empezaría otra vez a recuperar, porque esto parece un principio de acumulación, el área del 99, muy importante. Quien trabaja en Forex debe seguir este índice con muchísima atención,
porque eso nos ayuda a predeterminar un poco la dirección de un poco de todos los pares con el dólar, pero obviamente dependerá siempre de su compañero, porque por ejemplo dependerá mucho de la fase de mercado. Una fase de risk off, un dólar fuerte obviamente afectará muchísimo más al euro que la libra, obviamente siempre en relación a la política económica que viene aplicada. Si tenemos esta indicación y hemos visto un oro que en este momento puede tener alguna empuje a la baja, espera que voy a pillar. Tengáis en cuenta que este movimiento que se está creando desde prácticamente la mitad de abril podría abrir a un mínimo de retroceso. Mantengo siempre la visual alcista, obviamente no voy a excluir una caída más importante. Tengáis en cuenta que ha hecho una subida en 8 días de más de $200. Obviamente esto no va a pasar tranquilamente. Me puede esperar una vuelta por lo menos del precio en el área de los 1600, unos 0,38 del FIBO es posible. La clave obviamente será no perder el área del 1500, pero no creo que el oro pueda ir más allá de este nivel si el mercado empieza a caer fuertemente. Tendremos también que verificar obviamente cómo los bancos centrales podrían manipular un poco ese precio. Hay muchos problemas también en el mercado, pero no del oro físico, sino de los derivados, porque en este momento la cosa importante es tener en cuenta que en una situación de este tipo, si empezamos otro sell-off, también el oro podría tener un problema. Ma io personalmente veo este movimiento, debido a que la zona del 1700 es una zona de importante resistencia, son maniobras para crear puntos donde volver a comprar. Mi opinión, la zona del 1600 es muy interesante, esta es una zona muy interesante por una compra, obviamente está hablando más digamos a medio plazo. Para especular, obviamente, si perdemos este nivel está claro que puede caer unos 30, $40 al menos. Tenemos este ejemplo de lo que pasó aquí en la semana de la mitad de marzo. Podemos tener una caída a lo mejor más profunda, podemos llegar a los 1400, pero no creo que podemos ir más allá por ahora. Dependerá de muchos otros factores que no son relacionados obviamente con el mercado, más con el estímulo monetario de la Fed, que mantiene un dólar, tendrá mantener un dólar débil, un escenario de hiperinflación que llegará en los próximos años. El oro, aunque caiga, ofrecerá una ocasión importantísima de gestionar unos trades más a medio largo plazo. Por lo tanto, mi consejo es, primeramente, tener en cuenta que este año el objetivo concreto por el oro es un área entre los $1.800 y $2.000, y que el año que viene esta área puede llegar a subir más, dependerá de muchísimos factores. No es una inversión obviamente a cortísimo plazo, pero teniendo en cuenta que la fuerza alcista del oro puede seguir por muchísimo tiempo más, notáis como el precio, en este caso aquí podrá buscar un rebote, pero técnicamente después de los giros del 16 de marzo yo la veo muy difícil que el precio vaya a batir esta zona. Obviamente si vamos por debajo de esta zona podemos tener una caída importante, pero la recuperación a V típico señal fuertemente alcista nos tendría que decir que nos aconseja decir que el mercado es fuertemente alcista, obviamente también por razones macroeconómicas. Vamos a echar solamente un último vistazo al VIX, que lo teníamos aquí, para ver un poco la situación de la volatilidad del índice. Como veis, en este momento, después del pico que hemos tenido en área 80, si vamos un poquito atrás en el tiempo, a ver si me puedo ver un poquito más, notáis como el último golpe fuerte fue esto, el golpe más fuerte fue del 2008, tenemos que esperar un rebote del VIX. Significa que la volatilidad puede volver a acompañarnos muy pronto. Tendremos que verificar con muchísima atención. Los valores donde estamos absolutamente no nos indica una tranquilidad. El VIX tendría que llegar por debajo de 27 para empezar a tener una atención, un mercado alcista mucho más
concreto y duradero. Hasta que quedamos por encima del 27, por lo menos, aunque el nivel clave es 22, tengáis en cuenta que esto en cualquier momento puede empezar a empujar. Y por lo que estamos viendo, una vuelta del precio por encima de 40, 50 puntos no es nada bueno. Y por lo tanto, una segunda caída es muy probable. Seguirlo siempre con mucha atención este índice, porque aunque no nos dice seguir largo o corto, nos indica la fuerza de la volatilidad. Recordad siempre que una volatilidad alta significa que el mercado va a caer. ¿Por qué? Porque la presión que hay y los nervios que hay en el mercado son mucho más altos, digámoslo así, y por lo tanto el precio vendrá empujado a la baja. Simplemente hay más opciones put que call presentes en el mercado. Si el mercado mantiene una baja volatilidad, una baja cantidad de volumen, tendremos una alta probabilidad de tener una continuación alcista. Estamos en semana importante. Lo que pasará hasta el mitad de mayo nos determinará sin duda la prosecución del movimiento de mercado hasta los 15-20 de junio. Por lo tanto, no perdéis esta ocasión porque es muy probable que podemos tener una interesante proyección bajista, aunque no vamos a decir que sea necesariamente una nueva inversión, pero podría dar una interesante caída y luego un nuevo punto donde volver a comprar. Yo por hoy he acabado. Muchísimas gracias a todos vosotros para vuestra participación. Os deseo un feliz fin de semana, un feliz Día del Trabajador. Nosotros nos volveremos a ver pronto aquí en mayo, por lo tanto no olvidéis echar siempre un vistazo a la página de CFD+ para todas las actualizaciones. Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo mes.